30 minutos les vea sonreír, pues estaré contento de que sus pensamientos, pues a lo mejor son como los pensamientos de los científicos, con lo cual aquellos que se cansen por lo menos que sonrían y tengan pensamientos agradables durante la conferencia. Voy a tratar de exponerles la experiencia que estamos realizando en España y las bases científicas que nos han llevado a esa experiencia. Y quería partir con una idea de Catherine Madigan, una idea que yo no comparto y que me llevó a mí a preparar este libro. En el 2001 decía Catherine Madigan: no podemos ir de la neurociencia a la clase porque no sabemos bastante sobre neurociencia, decía ella, y probablemente tampoco sabemos bastante sobre pedagogía, con lo cual es que esto de echar el asco contra otra forma de pensar o de conocimientos. Pero 10 años después, en un libro que he publicado yo, aporto en el libro casi 100 o 100 y pico trabajos que demuestran que sí que la neurociencia puede aportar a la escuela conocimientos importantes para mejorar el desarrollo de aprendizaje, el desarrollo cognitivo y el desarrollo general del cerebro de los niños. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Pero antes de exponerles el programa, quisiera plantearles algunas cuestiones previas que, por lo que he visto a lo largo de las conferencias, ya las saben. Pero bueno, como una de las hipótesis mías es que para generar en el cerebro una estabilidad neuronal hay que repetir y repetir y repetir, pues se las repito otra vez y así repitiéndoselas pues quedan mejor. Bueno, no tienen que apuntarlas, ya se las repito y se les graba en el cerebro. La primera es la maduración cerebral. Es muy importante. Lo ha dicho el doctor Medina antes. Es muy importante los procesos de maduración. Incluso él avanzaba que los procesos de maduración están ya en el desarrollo intrauterino. Pues esto es muy importante para saber cuándo tenemos que empezar el tipo de estimulación. Él lo decía, en los años, no los niños al año saben multiplicar. Es todo un proceso que está asociado la estimulación ambiental a la maduración. Si ven esta imagen de aquí, todo lo que ven en rojo es que ese cerebro está inmaduro. Y todo lo que ven en azul es que está madurando. Un niño de 5 años tiene una gran inmadurez en todo su cerebro. Y ustedes son los que van a modular ese cerebro. Ustedes son los que van a guiar ese cerebro en un futuro. Por lo tanto, sí que es verdad que ahora podemos desarrollar programas que permitan aumentar la capacidad de estos niños y que permitan un modelaje del cerebro para el futuro. Si van avanzando en la edad, ven que hay una edad muy buena, que es alrededor de los 10 años, donde prácticamente está todo el cerebro maduro. Si van avanzando, ven aquí, ¿qué es lo que ven aquí? Ven que hay una parte del cerebro que con 20 años todavía es inmadura. Esta parte de aquí, ¿la ves bien ahora? ¿Y qué área del cerebro es esa que a los 20 años está inmadura? Aquí no habrá nadie de 20 años, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿qué parte es esa que a los 20 años está inmadura? Es el área orbitofrontal, es el área que se relaciona con la emoción, es el área que controla adecuadamente nuestra emoción. Pues quiere decir que en este estudio, los chicos que habían hecho este estudio, pues no les habían enseñado en el colegio a madurar emocionalmente. Es una asignatura pendiente todavía. ¿Qué técnicas tienen ustedes pedagógicas para enseñar a un niño a madurar emocionalmente? Yo sé las técnicas que tienen para que aprenda matemáticas o literatura, pero ¿qué técnicas tienen pedagógicas para madurar, para que un niño madure emocionalmente? ¿Las saben? Pues eso es importante. Si no quieren que cuando vengan a nuestros laboratorios a hacer estudios aparezca ese área inmadura y nosotros sí que objetivamente decimos usted está inmaduro. Sí que podemos objetivar eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que conozcan el neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo,
aquí lo tienen bien especificado, tiene una parte que ya la han oído también, importante, que es la poda neurológica. Independiente de lo que ustedes hagan, el desarrollo masivo de neuronas a los 2 años, el cerebro no los puede mantener. Entonces va a ir eliminando neuronas que no son activas. Eso se llama poda neurológica. Pero si ustedes acceden en esa época a esos niños y están bien estimulados y bien organizada la estimulación, ustedes van a poder seleccionar el tipo de neuronas que van a quedar vivas. O sea que, ¿qué harían ustedes? Pues harían lo mismo que hace un jardinero. Si ustedes ven un jardín que no ha pasado un jardinero, ven muchos árboles, o el bosque, muchos árboles que no tienen una funcionalidad, pero que están quitando la capacidad del árbol grande, porque están comiendo de la misma sustancia que el árbol grande, las raíces. Por lo tanto, si viene un jardinero, ¿qué hace? Elimina las hierbas y queda el árbol bien, ¿no es así? Y ese árbol crece más. ¿Qué hacen ustedes? Eliminar aquellas neuronas que no funcionan bien y dejar las neuronas que van a ser estables y que tienen una finalidad. Si no tienen una finalidad, se van a eliminar o se quedan ahí y ese proceso después aparece como inmaduro. Por lo tanto, fíjense la importancia que tienen ustedes en la maduración del cerebro. Fíjense la importancia que tienen en este cerebro que va a ser el cerebro del adulto. Por lo tanto, este cerebro, cómo va a quedar este cerebro, es responsabilidad suya. Cómo va a quedar en la adolescencia es responsabilidad suya. Y ustedes son los responsables de esa maduración ordenada, dirigida, estructurada hacia una finalidad. ¿Queda claro? Si algo no queda claro, levanta la mano y lo explico. No me lo pregunten después. Digan, ay, es que tenía una duda y pues, después de un día una duda no tiene sentido, hay que hacerla en el mismo momento. Por lo tanto, de la diapositiva anterior se deduce que hay unos tiempos críticos en los cuales el cerebro es como una esponja, lo va a captar todo con pocos estímulos. Entonces no se necesita repetir mucho para un aprendizaje. En los tiempos críticos el niño con pocas estimulaciones aprende mucho. Y esos tiempos críticos son tiempos que se van a producir una serie de desarrollos neurobiológicos. Se va a producir una sinaptogénesis, va a haber más conexiones sinápticas entre las neuronas, se va a producir un podado neuronal muy bueno, porque va a quedar aquellas neuronas estables que tienen una finalidad a una conducta determinada. Va a haber una dendrogénesis, va a haber un aumento de dendritas, un aumento de ramificaciones para conectar con otras neuronas. Y va a haber también una mielogénesis. Los axones que tienen las neuronas se van a alargar y se van a recubrir de mielina, lo que quiere decir que van a dar más capacidad de transmisión de la información. Es como si pasaran de carreteras de segunda categoría a autopistas. En las autopistas se corre más. Es lo que pasa en la adolescencia, que esto se produce 100 veces mayor que antes de la adolescencia. Por eso los adolescentes verán que están constantemente comunicándose unos con otros, están muy activos y necesitan muchas cosas a lo largo del día, mucha actividad y mucha información para poder desarrollar este masivo desarrollo mielínico que se dice. Si hiciera un ejemplo de cuáles serían los tiempos críticos en el aprendizaje de un idioma, pues la mayoría de los estudios, esto es una gráfica de cientos de estudios, coinciden en que las áreas críticas de aprendizaje de un idioma son hasta los 6-7 años. Y ese sería un aprendizaje que no conllevaría mucho esfuerzo, que no conllevaría mucha estimulación. No necesitan repetir la misma palabra 100 veces para aprenderla, cosa que nosotros sí, 100 o 1000, y todavía a lo mejor se nos olvida. ¿Queda clara la idea? Ha quedado claro, ¿no? La segunda idea importante es que también los psicólogos hablan de que hay tiempos sensitivos, y los tiempos sensitivos aparecen mucho después. Son tiempos principalmente escolares, y estos tiempos sensitivos
son tiempos en los cuales la motivación, el ambiente, el interés, el estar a gusto, las emociones son básicas para que los niños desarrollen una habilidad importante en el aprendizaje de cosas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los niños españoles, cuando ganamos el Mundial, pues conocían quién metió el gol, cómo lo metió, de qué forma, quién era su novia, su familia, dónde vivía, pero lo siguen recordando. Y nosotros ya, a lo mejor nos acordamos quién metió el gol. O ustedes a lo mejor se acuerdan del gol de James. Pero seguro que los niños de 8 o 9 años saben cómo, de qué forma, qué pasada. ¿Me explico lo que quiero decirles? Esos son tiempos donde el aprendizaje es rápido y donde no se necesita tampoco mucho estímulo ambiental, muchos estímulos ambientales para poder llevar a cabo ese proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Este es un estudio de desarrollo mediante electroencefalografía con cómo va desarrollándose el cerebro, cómo se van generando conexiones nerviosas. Y si ven, hay cuatro tiempos importantes, para ustedes 3 tiempos importantes. Uno es de 1 a 5 años, donde ven que hay un desarrollo armónico del cerebro. Cada una de estas líneas son áreas cerebrales, áreas frontales, áreas temporales, áreas parietales y áreas centrales. Eso que ponen PT, PO, FT, TT, TT, son áreas. ¿Qué es lo? En estos periodos críticos, el desarrollo del cerebro es armónico. Quiere decir que la estimulación multisensorial es básica aquí, porque hay un desarrollo global del cerebro. Entonces no se pueden quedar con la estimulación auditiva o visual, porque pedagógicamente hay un libro que todo es visual. Tienen que hacer gran estimulación sensorial con procesos cognitivos, porque es un gran desarrollo, es el gran desarrollo del lenguaje. Y verán que es armónico el desarrollo. Es una etapa donde no necesitan pedagógicamente hacer mucho, porque es una etapa donde el aprendizaje es rápido. Es un aprendizaje muy rápido. Después viene una segunda etapa importante, que la ven aquí, que es armónica, igual que entre 1 y 5 años, que es entre 6 y 10 años, que también se desarrolla el cerebro, no con la misma intensidad que entre 1 y 5 años, pero sí globalmente y armónicamente. Es una etapa en la cual el aprendizaje también es un buen aprendizaje. Probablemente si yo fuera pedagogo, elegiría estos años para dar clase. Estos son años donde no se necesita mucha pedagogía, pero estos son años donde la pedagogía tiene un efecto muy importante en el aprendizaje de los niños. Después viene una etapa adolescente que no hay ni Dios que la entienda desde el punto de vista del cerebro, que es tan compleja, tan difícil entender esto, por lo menos para mí, tan difícil. Fíjense ustedes que el desarrollo del lóbulo temporal, del lenguaje, de hablar, me imagino que los adolescentes estarán ahora todo el tiempo con el teléfono, ¿no? Hablando. Fíjense qué gran desarrollo de este área del cerebro. Pero fíjense el área del pensamiento, de pensar, va hacia abajo, no hacia arriba. El área frontal no está desarrollándose adecuadamente. Es una etapa donde actúan pero no piensan. O si piensan tan tardíamente que ya no merece la pena. Y es una etapa de un gran desorden en el desarrollo del cerebro. Se desarrollan muchas áreas de distinta forma. Con lo cual, desde el punto de vista pedagógico, yo jamás elegiría dar clases a adolescentes, jamás. Y por último hay una etapa que ya es la universitaria, que ya es la posadolescencia, donde lo más importante es el desarrollo de las áreas prefrontales, que decía el doctor Medina, las complejas, las cognitivas, las que necesitamos para poder multiplicar, dividir, no sé, muchas más cosas de la vida diaria. ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien. Y lo último, desde la neurociencia, no se puede hacer un programa sin que participen los padres y los profesores. Nosotros desde la neurociencia lo hacemos muy sencillo. Hacemos programas muy concretos, pero esos programas, desde el punto de vista pedagógico, a lo mejor no están validados bien, no se adaptan adecuadamente, hay compromisos dentro de la escuela que no dominamos, hay relaciones
en la escuela que no conocemos. Por lo tanto, tenemos que interactuar muy, muy de cerca con los pedagogos, con los maestros. Y con los padres, ¿por qué? Porque siguiendo al doctor Medina, es muy importante que el niño esté bien nutrido. Es muy importante el sueño, muy, muy importante. Es muy importante la educación en la alimentación o en la hidratación. Todo eso es tremendamente importante. Es muy importante que les eduquen en la actividad física y no en la televisión. Aquí me imagino que los niños en casa no ven la tele, pero en España sí que la ven. Y la ven muchas horas. Eso no es bueno. Eso hay que educar a los padres para que entiendan cómo se desarrolla el cerebro y para que entiendan la importancia que tiene hacer actividades. Yo no estoy diciendo tareas. ¿Aquí mandan tareas a casa? Bueno, no sé, habría que hacer una ley. Pero ustedes nunca han entendido... les voy a decir cosas que a lo mejor no les gustan, pero se las voy a decir de todas formas. Me han pagado para que se las diga y se las voy a decir. Y una de ellas que les voy a decir, yo no sé por qué un niño tiene que trabajar más que unos padres. No, es que no lo entiendo. Los padres tienen un periodo de trabajo de 8 a 5 y ya está. Pero pocos padres trabajan de 5 a 10. ¿Y los niños por qué tienen que trabajar? Una explicación que no. ¿Por qué tenemos que explotarles a los niños? Cuando desde el punto de vista del desarrollo del cerebro no se consigue nada, se consigue muy poco. Decía también antes el doctor Medina, si alguien no presta atención, pues esto dirá, sí, había un señor hablando, pero no se enterará de nada de lo que estoy hablando, absolutamente de nada. Y la atención dura muy poquito. En los científicos 30 minutos. Afortunadamente a lo mejor aquí no hay científicos, pero bueno, en los científicos 30 minutos nos dura. Y al cabo de los 30 minutos desconectas de una forma. Por lo tanto, fíjese la importancia que tiene eso. Y eso hay que educar a los padres. Y tienen que tener conocimientos del cerebro para poderles educar. Dicho eso, terminábamos ayer la conferencia diciendo que prácticamente hay un conjunto de estructuras que coinciden prácticamente con las mismas estructuras que tienen alteradas los niños con autismo y que decía esta mañana, hace un rato decía el doctor Medina. Y son estructuras que activan comportamientos muy primitivos, muy motivacionales, que activan comportamientos de relaciones sociales y que activan comportamientos cognitivos. Y que esas áreas, si no están bien equilibradas y no tenemos una adecuada información y no tenemos un programa pedagógico adecuado, pueden alterarse en muchos niños. Y sobre todo pueden alterarse en niños con déficit de atención, que es lo que les voy a enseñar yo ahora. Y unas áreas son prevalentes sobre otras y alteran este tipo de comportamientos. Y yo decía ayer, y acababa, y hoy empezamos con lo que acababa ayer, que nosotros podemos modificar todas estas áreas o redes neuronales a través de combinar el fármaco, la terapia cognitiva y la terapia pedagógica o programas de pedagogía. Y eso es lo que voy a tratar de enseñarles ahora, uno de lo que hacemos nosotros. Hubo un trabajo muy interesante de Furmark en el 2002 que sometió a un grupo de personas a hablar en público y además le daba citalopram, que es un antidepresivo. Y consiguió que se modularan áreas del cerebro tan importantes como la amígdala y el hipocampo, que son básicas en nuestros colegios y que son básicas en los niños con déficit de atención. Quiere decir que alguien piensa, es que ¿por qué hay que darle fármaco? Pues porque hay que darle fármaco, porque es una enfermedad y porque no solo todo se soluciona con terapias positivas, como decía el doctor Miguel ayer, parte sí o parte no, pero hay niños que necesitan un fármaco. Lo que nosotros necesitamos es apoyar el fármaco con terapias cognitivas o con programas pedagógicos que permitan que esa red neuronal superior cortical se vaya modulando y modificando, claro. Pero a veces si no utilizamos el fármaco es muy difícil trabajar con estos niños. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pues hemos utilizado un modelo de Maybert, lo hemos modificado, en el cual ella considera, o nosotros consideramos que el déficit de atención viene determinado por estas estructuras corticales frontales que están alteradas en estos niños, por lo tanto,
nos hemos centrado en esta población que a veces es de una gran inseguridad el diagnóstico, pero que ha permitido que estos niños se integren en la clase y que la clase no se altere, porque tanto estos niños como los de la clase hacen todos el mismo programa. En España todos los niños ahora están en un sistema de integración escolar, de tal forma que en una clase pues puede haber 3 TDAH, pero en una clase no va a haber 50, 30 TDAH. Hay 3 TDAH, puede haber un autista, puede haber un niño con una deficiencia, porque lo que buscan es una integración dentro de un entorno escolar de normalidad. Y nos hemos basado en 2 hipótesis principales. Una hipótesis muy extendida, que dice que los niños con déficit de atención y hiperactividad tienen una gran deficiencia en las redes frontoestriadas. Esta red frontoestriada es la red que organiza la atención dirigida a elaborar una información motriz o unos movimientos motrices dirigidos a una finalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues la mayoría de estudios de neuroimagen lo que dicen es que hay una gran alteración de esta sistema frontoestriado o estriado frontal. Y otra hipótesis que también hemos trabajado, sobre todo para niños con déficit de atención sin hiperactividad, es que estos niños parece ser que el gran problema que tienen es que alteran la parte posterior del cerebro, por eso se llama hipótesis cortical posterior, que es la encargada de mantener los procesos de atención automática que nos permiten saber lo que se está haciendo. Por ejemplo, todos ustedes tienen este área bien porque saben que yo estoy hablando aquí, y saben que están en un aula, y saben que hay muchas personas. Pero si tuvieran mal esto, no tendrían esa conciencia de la que les estoy hablando. Y si tuvieran mal la red frontal, sabrían que están aquí, sabrían que hay mucha gente, sabrían que yo estoy hablando, pero no se enterarían de nada. ¿Me explican? Y estarían moviéndose constantemente. De hecho, en las conferencias, cuando uno ve que se están moviendo las personas, han perdido la atención frontal. O sea, no hace falta que nos lo digan, ya lo sabemos. Entonces, puedes hacer un gesto o algo para llamar otra vez la atención. Pero cuando ves que una persona que está atenta empieza a moverse, malo. Si empieza a sonreír, muy bueno, porque están pensamientos dulces y agradables. Pero si solo se mueve, pues es que está perdiendo la atención. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro en qué nos basamos? ¿Ha quedado muy claro? ¿Cuál es nuestro programa? Pues estos 10 puntos que les voy a explicar ahora. Estos 10 puntos son lo que nosotros hacemos en 5 minutos antes de cada clase. 5 minutos, no más. Porque ¿para qué más? 5 minutos antes de cada clase. ¿De acuerdo? 5 o 6, depende de los profesores, pero más o menos. ¿Por qué hemos utilizado el metilfenidato? Pues porque en la hipótesis, si se acuerdan ustedes, teníamos una hipótesis frontal que estaba asociada a la atención anterior, a la atención voluntaria, y teníamos una hipótesis posterior que estaba asociada a la atención automática, espacial, la que nos permite tener el conocimiento que tenemos de que estamos aquí. Y justo el metilfenidato aporta incrementos de dopamina y norepinefrina. La dopamina principalmente está dentro de esta vía que les decía ayer, mesocortical, esta vía que ven aquí, y la norepinefrina está en esta vía posterior. Por eso utilizamos este fármaco, ¿de acuerdo? Que será el Rubipen, o no sé cómo lo llaman aquí. ¿Por qué? El primer punto, ¿por qué utilizamos la estimulación multisensorial? Por estimulación multisensorial, y ahora explico en qué consiste. Porque nosotros estamos trabajando desde la neurociencia, no desde la neuropsicología. Por lo tanto, la estimulación sensorial es estimulación sensorial, con lo cual no tiene por qué conllevar ningún proceso cognitivo. La neuropsicología estimula sensorialmente, pero con procesos cognitivos. Puede estimular como ladra un perro, o el sonido de un pitido, de un camión o de un tren, para que de esa estimulación sensorial se genere el símbolo del perro, del tren. ¿Me explico? Nosotros solo estimulación sensorial. ¿Queda claro? Es un paso inferior. Trabajamos desde abajo hacia arriba. Y lo que queremos es preparar al cerebro
para que después haga esas funciones cognitivas. ¿Queda claro? Por lo tanto, se sabe que la estimulación multisensorial sistemática activa el cerebro y activa los mecanismos cerebrales que procesan la información. Y esto da lugar a un mejor aprendizaje. Y esto va a construir autopistas en el cerebro más grandes que permitan vehicular mucho mejor la información. Y si se vehicula mucho mejor la información, el resultado es que la corteza va a trabajar mejor. Si nosotros tenemos un problema auditivo, pues nos cuesta mucho más trabajo entender lo que se dice y elaborar la información. Si las autopistas están bien hechas, la posibilidad del aprendizaje es mayor. En la vejez, ¿qué pasa? Que las autopistas se van perdiendo, pierde la vista, pierde la audición, pierde el tacto, y se va perdiendo esa capacidad de aprendizaje simultáneamente a esa pérdida sensorial. ¿De acuerdo? Y trabajamos sobre tres sistemas sensoriales: auditivo, visual y táctil. ¿De acuerdo? No trabajamos sobre el orden, ni olfato, ni les hacemos oler nada, ni gustar nada, solo, exclusivamente ellos, estos con una finalidad. Con una finalidad. Los demás no los hacemos. Vamos con la estimulación auditiva. Utilizamos la estimulación auditiva porque es una estimulación que va a ser dependiente de áreas posteriores de esa atención que les decía yo que preparaba el cerebro para la atención anterior o voluntaria. Fíjense, la estimulación auditiva abarcamos todas estas áreas. Esto que ven más en oscurito, esto es lo que estamos trabajando principalmente. Y vamos a trabajar principalmente con la atención auditiva, la alerta, que parte del tálamo y que va a generar una respuesta importante posterior. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos en esta estimulación? Me gustaría preguntar para que vieran lo diferentes que son ustedes a nosotros. Es que somos diametralmente opuestos, porque ustedes a lo mejor dirían, ¿qué hacen? Pues enseñarles a los niños estímulos como, yo qué sé, que ladre un perro, o que un avión pase. No, lo que nosotros hacemos es tonos. Tonos. Nada más. Discriminar tonos en distintas frecuencias dentro de la gama de frecuencias del lenguaje. Entonces hacemos que se discriminen distintos tonos. Entonces ponemos dos tonos, uno de 1000 hercios y otro de 500. Y si yo les digo pop, pip, ¿es distinto o es igual? Pues dicen distinto. Pero si le digo pip, pip, ya no sabes si son igual o distintos. Si le pongo 1000 hercios y 1010, necesitan afinar mucho el oído. Y eso es muy importante. Y el resultado es muy importante. Aumentan los niveles de atención y de percepción. Y mejora el lenguaje auditivo. ¿De acuerdo lo que hacemos? Y la segunda cosa que hacemos es estimulamos al final durante un minuto a 5 hercios, a una frecuencia de 5 hercios. ¿Por qué a una frecuencia de 5 hercios? Porque la comunicación entre el hipocampo y la corteza cerebral se produce más o menos en esta frecuencia. Y hemos comprobado que cuando se sincroniza el cerebro en esta frecuencia, el aumento de aprendizaje es mayor, pero muy grande. Entonces, intentamos, antes de que empiece la clase, que el cerebro esté sincronizado en 5 hercios. Y como lo hacemos todos los días, pues estamos consiguiendo que ese cerebro, cuando empiece el aprendizaje, esté mejor preparado para poder adquirir más información, guardar más información y retener más información. Eso lo hemos hecho en un estudio donde estos son 150 canales del cerebro, con magnetoencefalografía lo hemos hecho. Fíjense, la línea base es antes de empezar el estudio. Fíjense que casi todos los sujetos, son sujetos adultos y personas mayores, casi todos los sujetos están entre 10, 12 y 14 hercios, lo ve todo el cerebro. Muy poquito del cerebro está entre 4 y 5 hercios, muy poco. Al final de nuestra estimulación, fíjense que ha cambiado totalmente el cerebro. Se sincroniza más entre 5 o 6 hercios por esta zona de aquí. Cuando está así sincronizado, empieza el aprendizaje. ¿Y qué aprendizaje les sometimos a estos? El del WISE, 20 palabras. Y de 20 palabras, antes, las personas mayores solo recordaban 6 o 7. ¿Lo ven aquí? Cuando les poníamos el ruido blanco, para comparar metodológicamente de que
que fuera un ruido con un sistema sincronizado de 5 Hz, pues con el ruido blanco tenían menos palabras, recordaban menos palabras que con 5 Hz, pero no había diferencia. Después del experimento aumentaron un 12% las palabras con 5 Hz y aumentaron un 4 o 5% las palabras con ruido blanco. Cuando lo hacemos en adultos jóvenes, 16, 18, 20, que ya han pasado la posadolescencia, pues esto se triplica. Al principio no hay diferencias entre el ruido blanco y 5 Hz, y al final hemos encontrado un aumento del aprendizaje en palabras de un 33%. Quiere decir la importancia que tiene que el cerebro esté bien preparado para aprender. Y eso pueden pensar que lo hacemos nosotros, pero los entrenadores de fútbol también lo hacen. Antes de que salga un jugador al campo, lo tienen durante unos minutos entrenando. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Entrenamos el cerebro para que los 15 minutos posteriores, que no creemos que lleguen a 15 minutos, haya un aprendizaje nuclear muy bueno. Y el resto de los 40-45 minutos, pues aprendizajes no tan nucleares en el currículum educativo de los niños. ¿Me explicamos? Porque no podemos cambiar tampoco desde la neurociencia la pedagogía, porque no nos dejan las autoridades académicas. Por lo menos en España, a lo mejor aquí ustedes. ¿Cuáles son las implicaciones pedagógicas que tiene este tipo de estimulación? Pues favorece mucho los tonos, en la franja lingüística favorecen mucho el aprendizaje del lenguaje, muchísimo. Nosotros no creemos que dure más allá de 5, 10, 15 minutos. Lo digo para que lo sepan. Y nosotros hemos encontrado que efectivamente, si durante varios meses mantenemos una estimulación auditiva a una frecuencia de 5 Hz, estamos mejorando la capacidad de memoria inmediata, de memoria verbal, que es lo que estamos mejorando. Y algunos investigadores, otros investigadores han encontrado que mediante este tipo de estimulación tonal aumenta la atención selectiva, los procesos de codificación y recuerdo de memoria. Dicen también que aumenta un estado emocional relajado. A lo mejor no necesitamos ir a la terapia del doctor Miguel de la positiva, solo hay que poner estímulos tonales. Y en general hay una mejor respuesta de la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Nuestro primero, os he dicho por qué, lo que hacemos y las implicaciones pedagógicas. Siempre va a ser así toda la conferencia. Segundo, ¿por qué estimulación visual? ¿Por qué hacemos estimulación visual? Pues porque la estimulación visual tiene dos funciones en el cerebro. Por un lado, va a permitir a nivel frontal la organización de la motilidad ocular, que nosotros podemos organizar la motilidad ocular a nivel frontal, y por otro lado, a nivel posterior, va a permitir que se pueda en el espacio dirigir esa motilidad, con lo cual cumplimos dos funciones. La atención espacial me está diciendo que hay aquí mucha gente, y la focalización visual me dice que hay aquí una señora cerca de mí. ¿Me explico lo que quiero decirles? Por lo tanto, trabajamos las dos áreas del cerebro y nos permite, de alguna forma, mantener procesos de orientación y alerta mucho mayores. Cuando hacen estos ejercicios, lo que nos dicen las profesoras es que están más atentos a cosas que pasan en clase y perciben más cosas en la pizarra y lo que hace la profesora. ¿Y qué estimulación hacemos nosotros? ¿Qué creen que hacemos? Les ponemos paisajes, imágenes, personas, perros. ¿Qué les ponemos? ¿Qué creen que les ponemos? ¿Eh? ¡Ostras! No, ostras, no. ¿Luces? No, porque las luces cuestan mucho dinero y lucecitas por aquí y por allá. No, les hacemos movimiento ocular. Movimiento ocular. Nada más porque queremos, no olviden, hacemos neurociencia. Partimos del proceso inferior, vamos a los procesos básicos. Necesitamos motilidad ocular y se la podemos hacer con un dedo, no hace falta, con una lucecita también, apagamos, pero no, se la podemos hacer con un dedo. Básicamente lo que queremos es que haya una buena motilidad ocular y hacemos motilidad ocular vertical, horizontal, oblicua y circular.
¿Queda claro? Muy sencillo lo que hacemos. Le hacemos un minuto, tampoco crean que le hacemos tanto esto. ¿Cuánto, perdón? ¿Un minuto? Un minuto, 30 segundos. Todo esto son periodos muy cortos de tiempo, ¿de acuerdo? Lo estamos... dentro de como 3, 4, 5 meses lo vamos a poner en internet y lo van a tener. Así para que ya lo tengan en sitios lejanos, pues por lo menos yo he dado todos los derechos para que lo tenga todo el mundo y no se quede en investigación, con lo cual me imagino que lo darán gratis. Digo yo, no lo sé, pero por lo menos yo he dado los derechos ya para que lo hagan. ¿Qué nos aporta la percepción visual, la focalización, el poder organizar en el espacio las cosas? Pues desarrolla mucho la atención, muchísimo. Es uno de los ejercicios que más desarrollan la atención. Y uno de los ejercicios que más contribuyen a la localización espacial. Es un ejercicio que favorece muchísimo la capacidad perceptivo-visual, muchísimo. Mucho más que ver la tele todos los días, muchísimo más, sin lugar a dudas. Por lo tanto, es uno de los ejercicios que a nosotros nos ha ayudado a mejorar muchísimo la capacidad de integrar información de los niños, tanto en clase como fuera de ella. ¿De acuerdo? El siguiente, ¿por qué estimulación táctil? ¿Por qué hacemos estimulación táctil? Porque justamente la estimulación táctil abarca ese área tan importante posterior, multimodal posterior, que decía yo que es la atención automática, la atención espacial. Ustedes, si trabajan bien este área, espacialmente van a identificar muy bien los objetos. Y efectivamente vamos directamente a ese área, con la estimulación táctil. O sea, vamos al córtex, se llama córtex parietal posterior, y es donde principalmente integramos los procesos atencionales. ¿Qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado que efectivamente la estimulación táctil lo que genera es el mayor aumento de atención de los niños. ¿Y por qué se genera ese aumento de atención? Porque probablemente nuestra filogenética haya hecho que el tacto sea uno de los elementos que tenemos que tener mayor atención, porque nuestros antepasados, como alguien les tocara algo, es que le iban a matar. O sea, entonces, claro, y si yo estoy hablando con ustedes y ustedes hagan la prueba, estoy hablando y alguien le toca por detrás a uno de ustedes, automáticamente toda su atención se dirige al punto donde le han tocado. Pero toda su atención. Y eso es lo que nos ha dado lugar que cuando ponen los niños la mano en el estimulador, resulta que desaparecen todos los movimientos asociados que tienen los niños con déficit de atención y hiperactividad. ¿Cuál es el único problema? Que es dependiente del tacto. Cuando dejan de tener el tacto, después en la clase siguen con movimientos, pero el fármaco hace igual. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Al cabo de la repetición y de los días, generar aquí otro circuito neuronal que impida llevar a cabo esos movimientos anormales. ¿Me he explicado lo que queremos? ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Y qué estimulamos? Pues el tacto. ¿Y cómo lo estimulamos? A través de un aparato que hemos diseñado que tiene 1000 puntos y que permite, con 1000 puntos, permite formar imágenes, líneas, círculos, cuadrados, y el niño lo único es que tiene que reconocer que aparece ahí. Entonces, como está ahí en la mano, el niño tiene que reconocer que está apareciendo en la mano. ¿De acuerdo? Y le cuesta segundos reconocerlo, y esos segundos no mueve nada, absolutamente nada. Es una cosa curiosísima, el salto cualitativo que dan frente al movimiento ocular y frente a la audición, que sí se mueve, pero con el tacto no se mueve. Por lo tanto, nosotros que estamos trabajando con esto, ustedes, si no tienen el estimulador, podrían trabajar de esta forma. Creo yo que se podría trabajar de alguna de estas formas. Pero bueno, el estudio que lo estamos haciendo nosotros es con este estimulador, y le diré los estudios que nos han llevado a este programa. Las implicaciones pedagógicas, bueno, pues parece ser los primeros resultados que las mayores implicaciones pedagógicas es que los niños tienen mejores notas. Y los padres están contentos porque han aprobado todos, antes suspendían ya las pruebas. Desde el punto de vista científico no le doy un valor a esto porque no sé por qué. Puede ser porque han estado más atentos los padres, puede ser porque los profesores le han dedicado más, yo qué sé, por 1000 cosas. Entonces,
no le estamos dando un valor importante. Lo que sí le estamos dando valor es que a raíz de esta estimulación la atención espacial y el aprendizaje es mucho más rápido. Pregunta. Sí. Tiene que hablar más alto, porque si no, levantarse. No. ¿Le parece que acabe y hacen las preguntas después con micrófono? ¿Me dan? ¿Les parece? Porque no escucho. Bueno, van a tener que retener, claro, ya ha pasado media hora, ya no hay atención, no hay retención. La gente la veo reír, sonreír. Desastre. No puede ser esto. Apúntenla y después, si les parece, lo hacemos con micrófono. Es que no oigo un carajo, ¿no? No oigo nada. No es que no le quiera contestar, que no oigo bien. ¿Por qué la atención ejecutiva? Eso porque nosotros creemos que en los niños con déficit de atención, les comentaba mi paciente ayer en una diapositiva, activan rápidamente el cerebro, pero después no son capaces de ejecutar. Entre el estímulo y la ejecución hay un déficit importante. Entonces se nos ha ocurrido que llevar a cabo un proceso donde tengan que hacer una inhibición de movimientos de una mano frente a otra podría ser interesante para recuperar esos 200 milisegundos que desaparecen en el niño con déficit de atención. ¿Y qué ejercicio hacemos? Un ejercicio muy sencillo. Lo que queremos es que, lo que estamos trabajando es que el niño tiene que levantar el dedo de la mano en función de la dirección de la flecha. Cuando la flecha está en el mismo lado que la mano, pues es automático, haces pero cuando tiene que ir en el otro lado y está así y va en el otro lado, tiene que inhibir este movimiento para hacer esto. Y ese proceso inhibitorio es lo que genera esta atención frontal, es lo que genera esto, y genera una atención ejecutiva muy importante. Y activa mucho el lóbulo, por lo que vemos cuando hacemos los registros con eje, activa muchísimo el lóbulo prefrontal responsable de las funciones ejecutivas. ¿De acuerdo? ¿Ven lo que hacemos? Cosas muy sencillas que las pueden hacer ustedes. ¿Qué es lo que han encontrado otros investigadores? Por ejemplo, Posner, que se puede mejorar mediante este tipo de entrenamiento, incluso en adultos se puede mejorar mucho los procesos atencionales y sobre todo él habla de que en niños con TDAH se mejoran muchísimo. Y eso es lo que hemos encontrado también. Una mejora importante gracias a estos. ¿Y cómo sabemos que hemos encontrado la mejora? Porque al principio tenían muchos errores y en los incongruentes no acertaban y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues no tienen errores y van acertando. O sea que tenemos una medida conductual y una medida neurofisiológica para poder interpretar estos resultados. Y a ver, ¿por qué el equilibrio? Hacemos otro minuto de equilibrio. Porque, lo decía también el doctor Medina, ¿se acuerdan del cerebelo que les decía él? Qué importante es el cerebelo. El equilibrio mantiene un desarrollo armónico del cerebro porque tienes que controlar todo tu cuerpo. El equilibrio permite tener ese control sobre el cuerpo, pero es que además el equilibrio activa el cerebelo y el cerebelo es la estructura que modula el movimiento, que adapta el movimiento, que hace el movimiento brusco en movimiento suave. Que esos movimientos, por ejemplo los dibujos animales bruscos el cerebelo funciona muy mal, por ejemplo en las guerras, esos movimientos tan agresivos, eso no es. El cerebelo es el que dulcifica los movimientos. Es decir, yo como neurocientífico, si quisiera echarle un piropo a usted, le diría, qué buen cerebelo tienes. No sé si es buen piropo, pero desde la neurociencia es un buen piropo, ¿no, doctor Medina? ¿Cree que es un buen piropo? Pues eso es. ¿Y qué es lo que hace un aprendizaje a un niño? Sea verbal o sea por escrito. Eso, modificar poco a poco ese movimiento, esa psicomotricidad que dicen los psicólogos gruesa en fina, ese movimiento lo dulcifican, lo hacen. Pues si estimulamos eso, lo que encontramos es una gran capacidad
del niño para integrar los movimientos más complejos y para afinar la precisión y la suavidad de los movimientos. ¿De acuerdo? ¿Y qué ejercicio les hacemos hacer a los niños? Pues todos estos. Bueno, justo esos no les dejamos hacer. Les hacemos estos, ejercicios sencillos de clase. Estos son ejercicios para deportistas. Lo he puesto aquí para que sepan que no hacemos esto, que así como no intervenimos en la neuropsicología de las funciones, tampoco intervenimos en los programas de tipo deportista. Solo hacemos ejercicios muy sencillos que vayan por una línea recta, que vayan con las manos extendidas, que estén a la pata coja. Lo mismo que hacían nuestros profesores cuando éramos niños, que jugábamos a eso, a ir por una línea recta, la pata coja, y cosas de estas, ¿de acuerdo? Ejercicios muy sencillos. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues que el equilibrio mejora, curiosamente, el aprendizaje y la atención. Se ha hecho un estudio con niños y niñas que hacían danza y han visto que el aprendizaje es espectacular. Mejoran muchísimo el aprendizaje escolar solo por hacer danza. O la danza contribuye a mejorarlo. Por lo tanto, creemos que el equilibrio es un elemento importante que había que introducir cada X tiempo en las clases que tengan y hacer un minuto de equilibrio o dos, los que quieran. ¿Por qué? Porque curiosamente el equilibrio lo que hace es integrar adecuadamente todo lo sensorial y motriz, y lo integra. Y cuando lo ha integrado, el niño presta atención a otras cosas, como es a leer o como es a escribir. Fíjense la diferencia que hay entre este, que tiene que prestar atención, dónde va su mano, a este, que va directo, que no necesita, porque ya su cuerpo no necesita organizar la atención para ver cómo va la mano o cómo deja de ir. Ya eso se da por añadidura, con un buen equilibrio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, favorece muchísimo o predispone muchísimo al cerebro para que haga otras cosas sin preocuparse por su propia integración ¿cómo se dice? Sensorial o motriz o psicomotriz o como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? Por eso lo hacemos. ¿Y por qué hacemos la relajación mediante respiración? Pues porque se sabe que la regularidad del ritmo respiratorio es un factor muy importante también para la atención, para oxigenar el cerebro y para el aprendizaje. A mí me hubiera gustado que me enseñaran regularidad en respirar e inspirar. Y se sabe porque los que se dedican a la meditación lo saben, los lamas lo saben. Y hay muchos estudios que están identificando en qué medida una respiración adecuada favorece estos procesos de aprendizaje. Y lo que hacemos es 3 o 4 inspiraciones profundas, inspiramos y expiramos profundamente con el estómago. Eso es lo que hacemos, nada más, ¿de acuerdo? O sea, que es muy sencillo. ¿Y qué comprobamos? Que además se comprueba, nosotros lo comprobamos en los niños, ya hay otros estudios que lo han comprobado, como el de Irán, que favorece estados de relajación, disminuye los estados de ansiedad y disminuye los estados de estrés. Y justamente, ¿qué hemos encontrado nosotros? Que cuando los niños vienen por la mañana con sus padres, que llegan tarde, no sé qué, estos niños empiezan a hacer este programa y la clase empieza muy bien. Y se organiza muy bien la clase. Y los profesores nos dicen que los primeros 10 o 15 minutos es espectacular los niños lo que consiguen con ellos. O cuando los niños vienen de correr, del recreo, pues pasa exactamente igual. Es decir, que con 5 minutos hemos conseguido por lo menos 10 o 15 minutos de un aprendizaje. ¿Y por qué utilizamos la hidratación? Pues porque se sabe, no utilizamos la hidratación para que aprendan más, utilizamos la hidratación como variable independiente controlada, porque muchos niños corren, tienen sed, llegan a la escuela y los profesores no le dan agua porque dicen que se hacen pis o que tienen que ir. Hay un follón ahí organizado entre profesores que hacen pis, niños, no sé qué, total, no beben. Entonces lo que queremos es controlar eso, porque se han hecho estudios donde cuando hay un déficit de un 2% en la hidratación ya hay una pérdida de atención importante, de tiempos de reacción, de aprendizaje, de eficacia. Y porque se hizo un estudio muy curioso, que si quieres se lo cuento, que lo hicieron Grangean y colaboradores, lo hicieron con militares. Eso es muy simpático, por eso se lo cuento. Los militares tienen costumbres raras y entre ellas
tienen una costumbre que se llama el día de la supervivencia, que le dan una comida muy pequeña, un bote de comida al soldado, empieza a andar, hace 20 kilómetros o 7 o 8 horas y vuelve otra vez. Y se llama supervivencia y tienes, claro, pues eso, ¿qué genera? Pues genera agresividad entre los soldados, que se cansan, muchas cosas. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? A un grupo de soldados le dieron solo la comida. A otro grupo de soldados le dieron la comida y cuando tenían sed bebían agua. Y a otro grupo de soldados tenían que beber un sorbito de agua cada 15 minutos. Cuando regresaban por la noche al cuartel, solamente el grupo de soldados que bebió agua cada 15 minutos, un sorbo de agua, puede hacer las actividades, test cognitivos, etcétera, etcétera. Los que no bebieron agua, bueno, derechos fatigados y derechos ya a la cama. Y los que bebieron agua cuando tenían sed, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros, pues llegaron con muchos problemas y muchos errores y mucho cansancio. Por lo tanto, ¿qué es importante de la pedagogía? Enseñar a los niños a hidratarse. ¿De acuerdo? Por eso lo que hacemos es que beban un poquitín de agua. Y las implicaciones pedagógicas, hay muchos trabajos que han identificado. Adán escribió una revisión en el año 2012, que la pueden leer, tienen cientos de trabajos que identifican los beneficios de la hidratación en la concentración y en la atención. Como verán, lo único que estamos haciendo es preparar el cerebro para que en los 10 minutos siguientes pueda aprender mejor. Nada más, no hacemos nada más. ¿De acuerdo? Y como nosotros trabajamos con el hipocampo, nos parecía que esto era importante. ¿Y qué hemos hecho? Reducir todos los tiempos de aprendizaje a los 15 minutos siguientes a nuestro programa de estimulación del cerebro. Y eso es lo que hemos hecho, 15 minutos. Parece ser que el resultado es muy bueno. Mejora muchísimo el aprendizaje, mejora los niveles de atención sostenida y hay una cosa importante, según los profesores, que disminuye la fatigabilidad, que es la que tengo ya ahora de tanto hablar. Pues si estuviera 15 minutos, que es lo que tenía que haber hecho, pues hubiera sido mucho. Lo que no sé es por qué no cumplo con lo que predico. ¿Sí? ¿Por qué anterior a cada clase? ¿Por qué no lo hacemos por la mañana en casa, a mediodía en la clase y por la noche en casa también? ¿Por qué anterior a cada clase? Pues porque, esto lo saben muy bien los psicólogos, si hay aquí algún psicólogo, lo sabe muy bien, porque se sabe que cuando nosotros utilizamos un estímulo y lo emparejamos con otro, el tiempo es vital. Si nosotros lo emparejamos el estímulo sin tiempo cercano, el aprendizaje es muy grande. Si nosotros tardamos mucho tiempo entre un estímulo, entre el estímulo que queremos emparejar y el aprendizaje, si pasa mucho tiempo, el aprendizaje es muy bajito, no es grande. Si ya lo hacemos, emparejamos negativamente, no hay aprendizaje, eso ya lo saben, ¿no? Por eso mismo creemos que tiene que ser inmediatamente. Por eso mismo nosotros controlamos los 15 minutos siguientes de aprendizaje después de este estímulo. Y lo que vemos es que mejora muchísimo la velocidad del aprendizaje y mejora muchísimo, muchísimo el tiempo de recuerdo. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Me queda todavía? Es que me he cansado ya. Tome agüita, doctor. Ya no sé nada, ya no sé. Ya se me acaba el conocimiento. Tome agua. Vale. Seguiré hasta el final. ¿Por qué la estimulación repetitiva? Pues porque nosotros hemos encontrado que cuando lanzamos un estímulo, por ejemplo a niños ciegos, el primer estímulo activa este área del cerebro, pero cuando lo repetimos con ese estimulador que decía y reconoce lo que es el estímulo, activa las áreas de reconocimiento del estímulo y va directamente a las áreas atencionales que reconocen el estímulo. Por eso genera tanta atención. Y hacemos ejercicios como los que les he enseñado y lo que hemos visto es que mejora la capacidad de respuesta, disminuyen los errores muchísimo, aumentan los aciertos, disminuye el tiempo de reacción y aumenta algo que ahora es muy importante en la neurociencia, y es que la gran mayoría de nuestras conductas que hacemos a lo largo del día están mediadas por procesos inconscientes, que son procesos que hemos automatizado a lo largo del aprendizaje de nuestra vida. Pues eso, si lo repetimos, seguro que el aprendizaje es factible y seguro que lo conseguimos. ¿Y por qué estimular todos los días?
Todos los días, en España todos los días es todos los días, sábado y domingo, ¿no? Eso es aquí igual, todos los días es sábado y domingo. Vale. ¿Por qué estimular todos los días, incluidos sábado y domingo? Porque ustedes tienen que dar clase todos los días, sábado y domingo. Yo creo que aquí lo hacen ustedes y trabajan sábado y domingo también. En España no, porque no nos dejan las autoridades académicas. Porque se ha hecho otro estudio que consistía en ver una estimulación, es decir, en estimular, en entrenar a los dedos, hacer este movimiento. Entonces se comprobó que cuando entrenabas una mano a hacer ese movimiento, después de 3 días, el área del cerebro se triplicaba frente a la mano que no se estimulaba, ¿lo ven? Y cuando hacían 5 días, se triplicaba, todavía ampliaba más y la mano no estimulada permanecía igual. Entonces hizo un estudio muy interesante, se empezó el lunes y el viernes, fíjense el área del cerebro tan grande, pero como hay que pagar a los sujetos, sábado y domingo no les pagaron, y cuando llegaron el lunes, esas neuronas dijeron, ¿pero de qué? ¿No se está el fin de semana conmigo? Pues ahora empezar de nuevo. Y ustedes sabrán, y se habrán dado cuenta, que los alumnos el lunes les cuesta mucho más. Y a ustedes también. Pues, ¿qué tienen que hacer? Pues, el fin de semana trabajar. Es verdad que cuando llevan ya muchos meses, después de 9 meses, sí que se ha ampliado el área y sí que, a pesar del fin de semana, sí que se consiguen resultados buenos. Pero si lo hicieran el fin de semana, desde luego, el resultado sería espectacular. ¿Y qué es lo que favorece hacerlo el fin de semana y todos los días? Lo que les decía. Parece ser que este tipo de entrenamiento lo que favorece son procesos inconscientes que aceleran la capacidad de que nosotros tengamos actividades voluntarias durante el día. Entonces lo que hacen es acelerar al máximo todo ese proceso. ¿De acuerdo? Pues eso es. ¿Ha quedado claro el programa? Sí. ¿Le digo en qué nos basamos? ¿En 15 minutos que me quedan o no? ¿O están cansados? Ese programa ya lo hemos hecho. Yo estoy cansado, pues ya no lo he dicho. Ese programa ya lo hemos hecho y lo hemos publicado. Y lo que hacíamos es 5 minutos o 3 minutos antes de cada clase. Se hidrataban, hacían equilibrio, respiración, ¿no ven? 3 o 4 minutos, 2 o 3 minutos, etcétera, etcétera. Antes de cada clase. ¿De acuerdo? ¿Y cuál fue el resultado? Que todas las variables que estuvimos aplicando, que son variables de aquí, ¿eh? ¿Qué? Le puedo mandar a Jorge la publicación y la tiene, pero tampoco... No le puedo mandar esto. Jorge lo tiene. O sea que si se lo piden a Jorge, Caucali se lo va a dar. ¿Qué encontramos? Que mejoran casi todas las aptitudes que se necesitan en la escuela, necesarias para el aprendizaje escolar. Pero ¿qué mejora principalmente? La atención. La atención, la concentración. El train making A, sobre todo el B. Esto es al revés porque saben que se puntúa negativamente. Todo eso es lo que mejora. Solo con 5 minutos. Y cuando hacemos los potenciales evocados en el cerebro, ha disminuido el tiempo de reacción necesario para hacer esa función. ¿Lo ven? Posterior ha disminuido en todos. Es decir, el cerebro es más veloz para hacer lo mismo que tenía que hacer al inicio. ¿Y qué hemos encontrado también? Que las áreas del cerebro se amplifican muchísimo, se amplían. Estas áreas se amplían a las áreas de atención y en lo auditivo se amplían a muchas áreas frontales de atención anterior, de atención voluntaria y atención posterior automática. Eso es lo que vimos. ¿Y en qué nos basamos para el tacto? Porque hicimos un estudio con visión táctil con niños ciegos que tenían déficit de atención y lo que queríamos es llegar a esta área del cerebro y la hipótesis es que no ven los ojos no ven. Alguien dice, ¿cómo es posible? Pues lo mismo, yo ahora no les veo y ahora les veo, pues mis gafas no ven. Seguro que no ven, seguro. Quien ve es el cerebro y esta es el área del cerebro que ve. Y podemos ir a este área por la vía visual, por la vía auditiva, por la vía táctil, que es la que hemos elegido nosotros. ¿De acuerdo? Cuando repetimos cientos de veces un estímulo, pasa la actividad del área receptora táctil primaria al área multimodal de reconocimiento de lo que es. ¿De acuerdo? Y eso lo hemos hecho poniendo a unas gafas una microcámara
que ve lo que está aquí y lo transmite a la mano aquí. ¿De acuerdo lo que hemos hecho? Y transmite esta imagen. Y entonces este es uno de mis ciegos que me está diciendo la hora que es a través de la microcámara que la tiene puesta. ¿Queda claro lo que hacemos? Esta es una niña que nació sin ojos, a través de la microcámara ve la palabra toro y la ve aquí con la mano y la escribe aquí. Y nació sin ojos. Es una niña que, miren lo que ha aprendido a hacer sin haber visto nunca una letra. ¿De acuerdo? Y lo que hemos visto es que el proceso es muy similar al proceso de aprendizaje, porque al final son capaces de reconocer y están con una atención dividida, igual que nosotros. Podemos ver y podemos oír. ¿Y cuál es el resultado? ¿Quieren ver el resultado? Son 3 minutos. Estimulación táctil pasiva como vía de reconocimiento visual en alumnos con discapacidad visual grave o severa. Trata de un aprendizaje temporal que consigue, además, una ampliación del mapa cognitivo de los niños. El entrenamiento diario permite el reconocimiento de estímulos e interpretación de los mismos, dotando así de significado aquello que no pueden ver e interpretar con sus ojos. Céntrala. Este es el monitor que le ponemos a la profesora para saber lo que está viendo, porque si no, no lo sabe. Ahora sí, ¿no? Ojalá. R, Sí, O, sí, M, sí. A. No. Una M. Sigue. Esto es una R. Ujú. Una A. Ujú. ¿Esa? ¿Qué es? Una D. Sí. Una O. ¿Qué tal? Gusta y trae compras. Contiene dentro. Me lo pasé muy Bueno, bien. sigo porque no me queda tiempo, ¿vale? Les paso ya. Un D con hija. Bueno, ya les paso. ¿Qué hemos encontrado? Es que si no, me dicen que no me queda tiempo. ¿Qué hemos encontrado? Sí, pero es que no tengo ganas. No, es un ejemplo para que vean lo que hacemos. ¿Y qué es lo que, es que ahora viene lo que hemos encontrado, que es lo que me interesa realmente. ¿Qué hemos encontrado? Pues que hay un gran aprendizaje y en el cerebro lo que pasan es de las áreas auditivas, estos ciegos, al área multimodal que les decía antes. ¿Se dan cuenta? Esa es la clave que nos llamó mucho la atención. Y cuando aprenden letras, pasan directamente al área de reconocimiento de letras, que es la misma que la nuestra. Nosotros aprendemos ahí las letras, ¿de acuerdo? Que es el área fusiforme. Justamente, a través del tacto, mediante el mismo modelo que es visual, conseguimos que el cerebro active las mismas áreas de reconocimiento de letras o de figuras o de personas, igual que nosotros. Hicimos el mismo modelo. ¿Y qué hemos encontrado también? Que a medida que van aprendiendo, van mejorando enormemente. ¿Y qué otra cosa hemos encontrado? Pues que que los niños más pequeños aprenden más rápidamente que los mayores. Esto me imagino que es igual que el visual. También encontramos los listillos. Siempre hay un listillo en todos los sitios, ¿no? No que saben mucho. Pero a medida que van estimulándose todos, hay como una organización en el cual todos aprenden. Siempre hay alguien que aprende más que menos, pero la misma curva de Gauss que tiene la visión. ¿Y cuál fue la clave nuestra? Que los niños que tenían déficit de atención, pues resulta que al cabo de la estimulación activaban el área frontal responsable de la atención voluntaria y el área multimodal posterior responsable de la atención automática, hecho que no había aparecido al inicio del estudio. ¿De acuerdo? Y eso nos llamó la atención y a raíz de este estudio es mediante el cual estamos trabajando ahora con 20 niños con TDAH, con TDA, con TDAH y controles, a ver si la estimulación táctil mejora esos dos procesos cognitivos. Y para terminar, solamente decir que los padres deberían educar en el sueño a los niños, que los padres deberían enseñar
a comer bien y a hidratar bien a los niños, y que los padres deberían evitar que vean la televisión y aumentar la actividad física, que va a favorecer factores neurotróficos que permiten un mejor aprendizaje. Y acabo con una frase de Einstein. Uno de sus profesores le dijo: pero profesor, si estas son las mismas preguntas que usted puso en el examen pasado. Le contestó Einstein: ya, pero este año las respuestas son completamente distintas. ¿Qué quiero traducirles con esto? Pues que me gustaría que miraran con ojos viejos lo que les estoy diciendo, que lo miren con su experiencia de tantos años en la clase, pero que también miren con ojos nuevos todo lo viejo, para ver en qué forma lo podemos modificar. Y seguro que el próximo año les diré lo mismo, pero probablemente diré lo mismo que Einstein: las respuestas serán completamente distintas. Muchísimas gracias.